levantar un rascacielos de más de 100 pisos y olvidarte de calcular el viento, o construir una torre tan torcida que debería haberse derrumbado hace siglos, pero sigue en pie como un milagro mal diseñado. ¿Y qué me decís de un hotel que refleja el sol con tanta fuerza que quema literalmente a sus huéspedes en la piscina? Este no es un cuento de ciencia ficción, es la cruda y sorprendente realidad de algunos de los errores arquitectónicos más absurdos, costosos y peligrosos de la historia moderna. Estructuras que colapsaron sin aviso, puentes que se doblaron como papel, acuarios que explotaron como bombas y proyectos millonarios que quedaron como esqueletos abandonados. Cada uno de estos errores revela lo que pasa cuando el ego, la prisa o la negligencia superan al sentido común. El edificio Walkie Talkie en Londres. En el corazón del distrito financiero de Londres, en el número 20 de Fenchurch Street, se alza un rascacielos cuya silueta distintiva le ha valido el apodo de Walkie Talkie. Diseñado por el arquitecto uruguayo Rafael Viñoly, este edificio de 160 metros de altura y 37 plantas destaca por su forma cóncava y su ensanchamiento progresivo hacia la cima, una característica que, aunque le confiere una apariencia singular, ha sido fuente de controversias y problemas inesperados. Desde su inauguración en 2014, el Walkie Talkie captó la atención no solo por su diseño innovador, sino también por los desafíos que presentó. Uno de los más notorios fue el fenómeno conocido como efecto lupa. Debido a la curvatura de su fachada de vidrio, la luz solar se concentraba en ciertos puntos de la calle, generando temperaturas lo suficientemente altas como para derretir partes de vehículos estacionados y causar incomodidad a los transeúntes. Este problema se hizo evidente cuando se reportó que el reflejo del sol había deformado la carrocería de un automóvil Jaguar estacionado en las inmediaciones. Para mitigar este efecto, se instalaron estructuras temporales y posteriormente se implementaron soluciones permanentes, como la colocación de lamas en la fachada para dispersar la luz reflejada. Además del problema térmico, el edificio ha sido objeto de críticas por su impacto en el entorno urbano. Su volumetría y diseño han sido señalados por desentonar con la arquitectura circundante y por obstruir vistas emblemáticas de la ciudad. En 2015, el Walkie Talkie recibió el premio Carbuncle Cup, otorgado al peor diseño arquitectónico del Reino Unido, reflejando el descontento de críticos y ciudadanos respecto a su estética y funcionalidad. A pesar de las controversias, el Walkie Talkie alberga en su cima el Sky Garden, un jardín público con terrazas y restaurantes que ofrece vistas panorámicas de Londres. Este espacio ha sido destacado por proporcionar una experiencia única a residentes y turistas, permitiendo apreciar la ciudad desde una perspectiva privilegiada. La Torre Inclinada de Pisa, un ícono de la arquitectura y la perseverancia. En el corazón de la pintoresca ciudad de Pisa, Italia, se alza una estructura que ha desafiado las leyes de la física y el paso del tiempo, la Torre Inclinada de Pisa. Este campanario, conocido mundialmente por su distintiva inclinación, es un testimonio de la ingeniería medieval y de la tenacidad humana por preservar su legado histórico. La historia de la torre comienza en agosto de 1173, en una época de prosperidad para la República de Pisa. Con la intención de demostrar su poderío y riqueza, los pisanos decidieron construir un complejo monumental en la Piazza del Duomo, también conocida como la Plaza de los Milagros. Este conjunto incluiría la catedral, el baptisterio, el camposanto y, por supuesto, el campanario que hoy conocemos como la Torre Inclinada. El diseño original de la torre contemplaba una estructura de 60 metros de altura, con 8 niveles adornados con arcadas y una base sólida. Sin embargo, desde las primeras etapas de construcción, surgieron problemas inesperados. Tras finalizar el tercer piso en 1178, la torre comenzó a inclinarse hacia el norte. La causa principal de esta inclinación radicaba en los cimientos poco profundos de apenas 3 metros, asentados sobre un suelo compuesto por arcilla blanda, arena y depósitos marinos. Este terreno inestable no podía soportar el peso de la estructura, provocando su inclinación temprana. Las constantes disputas militares y políticas de la época llevaron a una interrupción en la construcción que duró casi un siglo. Este prolongado receso permitió que el suelo se asentara, evitando un colapso prematuro de la torre. Cuando se retomaron las obras en 1272 bajo la dirección de Giovanni di Simone,
Se intentó corregir la inclinación construyendo los pisos superiores con un ligero ángulo opuesto. Sin embargo, esta solución no detuvo el progresivo hundimiento. Finalmente, en 1372, Tommaso di Andrea Pisano completó el campanario, otorgándole a la torre su apariencia definitiva. A lo largo de los siglos, la inclinación de la torre se convirtió en una preocupación constante. El colapso del puente de Tacoma Narrows. En el estado de Washington, Estados Unidos, se erigía una maravilla de la ingeniería moderna, el puente de Tacoma Narrows. Inaugurado el 1 de julio de 1940, este puente colgante se extendía majestuosamente sobre el estrecho de Puget Sound, conectando las ciudades de Tacoma y Gig Harbor. Con una longitud total de 1.810 metros y una luz principal de 853 metros, se posicionaba como el tercer puente colgante más largo del mundo en su época. Sin embargo, su destino tomaría un giro inesperado que lo convertiría en un caso de estudio emblemático en la historia de la ingeniería civil. Desde el inicio de su construcción en 1938, el puente mostró comportamientos inusuales. Los trabajadores notaron que, incluso con vientos moderados, la estructura presentaba oscilaciones verticales significativas. Estas ondulaciones eran tan pronunciadas que el puente fue apodado cariñosamente como Galloping Gertie, Gertie la galopante, por los locales. A pesar de estas señales de advertencia, y tras implementar medidas paliativas como la instalación de amortiguadores y cables de refuerzo, las autoridades decidieron proceder con su apertura al público. El 7 de noviembre de 1940, apenas 4 meses después de su inauguración, el puente enfrentó su prueba definitiva. Esa mañana, vientos sostenidos de aproximadamente 64 km por hora azotaron el estrecho. Lo que comenzó como las habituales ondulaciones verticales, pronto evolucionó hacia movimientos de torsión cada vez más amplios. La calzada se retorcía dramáticamente, alternando elevaciones y descensos en sus extremos, creando un espectáculo tanto fascinante como aterrador. A las 11 de la mañana, la tensión acumulada superó los límites estructurales del puente. El Hotel Ryugyong en Pyongyang, Corea del Norte. En el horizonte de Pyongyang, la capital de Corea del Norte, se alza una estructura imponente que ha capturado la atención del mundo durante décadas, el Hotel Ryugyong. Con sus 105 pisos y una altura de 330 metros, este rascacielos piramidal es tanto un símbolo de ambición como de las dificultades que ha enfrentado el país. Su historia es un reflejo de aspiraciones grandiosas, interrupciones prolongadas y un futuro incierto. La construcción del Hotel Ryugyong comenzó en 1987, en un periodo donde Corea del Norte buscaba demostrar su capacidad y modernidad al mundo. El proyecto tenía como objetivo crear el hotel más alto del mundo, superando al Westin Stamford Hotel en Singapur. Se planificó que el edificio albergara 3.000 habitaciones y 5 restaurantes giratorios con vistas panorámicas de Pyongyang. Sin embargo, desde sus inicios, el proyecto enfrentó desafíos significativos. La construcción avanzó rápidamente hasta 1992, cuando la estructura alcanzó su altura máxima. No obstante, ese mismo año, la obra se detuvo abruptamente debido a la crisis económica que siguió al colapso de la Unión Soviética, uno de los principales aliados, sostenes económicos de Corea del Norte. Durante más de una década, el imponente edificio permaneció inacabado, sin ventanas ni acabados, ganándose apodos como el Hotel Fantasma o el peor edificio del mundo. El Hotel Vdara en Las Vegas y su Rayo de la Muerte. En el corazón de Las Vegas, una ciudad conocida por su arquitectura audaz y extravagante, se erige el Hotel Vdara, una estructura moderna y elegante que forma parte del complejo City Center. Inaugurado en diciembre de 2009, el Vdara fue diseñado por el arquitecto uruguayo Rafael Viñoli, destacándose por su fachada de vidrio curvada y su enfoque en ofrecer una experiencia de lujo, sin la presencia de un casino, diferenciándose así de muchos otros hoteles en la Strip de Las Vegas. Sin embargo, poco después de su apertura, el Vdara se convirtió en el centro de atención no por su lujo o diseño vanguardista, sino por un fenómeno inesperado y potencialmente peligroso que los empleados del hotel comenzaron a llamar el Rayo de la Muerte. Este término hacía referencia a la intensa concentración de luz solar reflejada por la fachada cóncava del edificio, que dirigía los rayos del sol hacia áreas específicas de la piscina y el solarium, creando zonas de calor extremo.
El diseño cóncavo y la superficie altamente reflectante de vidrio del Vydara actuaban de manera similar a una lupa gigante. Durante ciertas horas del día, especialmente alrededor del mediodía, los rayos solares se concentraban en puntos específicos del área de la piscina, elevando las temperaturas a niveles insoportables. El Aeropuerto Internacional de Berlín-Brandeburgo. En el corazón de Europa, Alemania ha sido reconocida durante mucho tiempo por su precisión, eficiencia y planificación meticulosa. Sin embargo, la historia del Aeropuerto Internacional de Berlín-Brandeburgo, Willy Brandt, BER, desafía esta reputación, convirtiéndose en un símbolo de retrasos, sobrecostos y desafíos técnicos que marcaron su construcción y apertura. La idea de consolidar el tráfico aéreo de Berlín en un solo aeropuerto moderno surgió tras la reunificación alemana en 1990. Los aeropuertos existentes, Tegel y Schönefeld, se consideraban insuficientes para las crecientes demandas de la capital reunificada. Así, en 1996, se aprobó el proyecto para construir un nuevo aeropuerto que reemplazaría a los anteriores y serviría como un hub central para la región. La ubicación elegida fue adyacente al antiguo aeropuerto de Schönefeld, en el estado de Brandeburgo. La construcción del BER comenzó en 2006 con una fecha de inauguración prevista para octubre de 2011. Sin embargo, lo que siguió fue una serie de contratiempos que retrasaron la apertura en múltiples ocasiones. Colapso de un puente en Shangluo, China. En la ciudad de Shangluo, ubicada en la provincia de Shaanxi, China, un trágico suceso ocurrió el 19 de julio de 2008-2024, cuando una sección de un puente de la autopista Danning se derrumbó debido a una crecida repentina del río Jinkiang, provocada por intensas lluvias. Este colapso resultó en la caída de 25 vehículos al río, incluyendo 17 coches y 8 camiones. Las autoridades confirmaron la muerte de 38 personas y la desaparición de 24 más. El colapso se produjo alrededor de las 20:40 horas, sorprendiendo a los conductores que transitaban por el puente en ese momento. Testigos relataron escenas de caos y desesperación, con vehículos siendo arrastrados por la corriente y personas luchando por ponerse a salvo. Las operaciones de rescate se iniciaron de inmediato, movilizando a más de 3.400 socorristas que enfrentaron condiciones adversas, incluyendo aguas turbulentas y clima desfavorable, en un esfuerzo por localizar a los desaparecidos y recuperar los vehículos sumergidos. El colapso del edificio en el complejo Lotus Riverside de Shanghái. En el distrito de Minhang, en Shanghái, China, se encontraba el complejo residencial Lotus Riverside, compuesto por 11 edificios de 13 plantas destinados a albergar a cientos de familias. Este proyecto representaba una promesa de modernidad y confort en una de las ciudades más dinámicas del mundo. Sin embargo, en la madrugada del 27 de junio de 2009, esa promesa se vio abruptamente truncada cuando uno de los edificios, el bloque 7, colapsó de manera sorprendente, cayendo de costado y quedando prácticamente intacto en su estructura. Este incidente no solo conmocionó a la comunidad local, sino que también atrajo la atención internacional debido a la inusual forma en que ocurrió el colapso. El bloque 7 estaba casi terminado y se preparaba para recibir a sus nuevos residentes. De hecho, el 77% de sus apartamentos ya habían sido vendidos. La construcción se encontraba en una fase avanzada, con acabados y detalles finales en proceso. Sin embargo, durante las obras, se realizaron excavaciones para la construcción de un garaje subterráneo en el lado sur del edificio, alcanzando una profundidad de 4.6 metros. La tierra extraída de esta excavación fue apilada en el lado norte del edificio, formando un montículo de aproximadamente 10 metros de altura y un peso estimado de 3.000 toneladas. Esta acumulación de tierra generó una presión lateral significativa sobre los cimientos del edificio. Las fuertes lluvias que precedieron al colapso saturaron el suelo, debilitando aún más la estabilidad del terreno. La combinación de la presión ejercida por el montículo de tierra y la debilitación del suelo debido a la humedad provocó un desplazamiento de los cimientos de aproximadamente 10 centímetros. Este desplazamiento fue suficiente para que los pilotes de concreto que sostenían el edificio cedieran, causando que la estructura se volcara lateralmente. El colapso de las pasarelas del Hotel Hyatt Regency en Kansas City. En el corazón de Kansas City, Missouri, se erigía el Hotel Hyatt Regency, inaugurado el 1 de julio de 1980.
Este hotel destacaba por su impresionante atrio de varios pisos, atravesado por pasarelas suspendidas que conectaban las diferentes plantas y ofrecían a los huéspedes una vista panorámica del vestíbulo. Estas pasarelas, construidas con acero, vidrio y concreto, se convirtieron en un símbolo arquitectónico del hotel, pero también fueron protagonistas de una de las tragedias más significativas en la historia de la ingeniería civil en Estados Unidos. La noche del 17 de julio de 1981, el atrio del hotel albergaba un concurrido Tea Dance, una fiesta de baile que atrajo a aproximadamente 1,600 personas. Muchos asistentes se encontraban en el vestíbulo, mientras que otros se ubicaban en las pasarelas del segundo y cuarto piso para observar el evento desde una perspectiva elevada. A las 7:05 de la tarde, sin previo aviso, las pasarelas de los pisos cuarto y segundo colapsaron, cayendo una sobre la otra y posteriormente sobre los asistentes que se encontraban en el vestíbulo. El desastre resultó en la trágica pérdida de 114 vidas y dejó a más de 200 personas heridas. Las investigaciones posteriores revelaron que la causa principal del colapso fue un fallo en el diseño y la construcción de las conexiones de las pasarelas. La explosión del acuario Aquadome en Berlín. En el corazón de Berlín, Alemania, se erigía una de las atracciones más impresionantes y singulares de la ciudad, el Aquadome. Este acuario cilíndrico, reconocido como el más grande de su tipo en el mundo, se encontraba en el interior del Hotel Radisson Collection, cerca de emblemáticos lugares como la Isla de los Museos y Alexanderplatz. Con una altura de 16 metros y un diámetro de 11 metros, el Aquadome albergaba aproximadamente 1,500 peces tropicales de más de 100 especies diferentes, nadando en cerca de 1 millón de litros de agua salada. Su estructura de vidrio acrílico permitía a los visitantes disfrutar de una vista panorámica de la vida marina mientras ascendían en un ascensor transparente ubicado en el centro del cilindro. La madrugada del 16 de diciembre de 2022, a las 5:45 de la mañana, la tranquilidad del hotel se vio abruptamente interrumpida. Sin previo aviso, el Aquadome sufrió una ruptura catastrófica, liberando de golpe su contenido acuático. El torrente resultante inundó el vestíbulo del hotel y se extendió hacia las calles adyacentes, arrastrando consigo escombros y, lamentablemente, causando la muerte de la mayoría de los peces que habitaban el acuario. El hundimiento del buque de guerra Vasa en Suecia. En el siglo XVII, Suecia emergía como una potencia en el mar Báltico, bajo el reinado de Gustavo II Adolfo. Con la ambición de fortalecer su flota naval y consolidar su dominio marítimo, el monarca ordenó la construcción del Vasa, un imponente buque de guerra destinado a ser el orgullo de la armada sueca. Este navío, bautizado en honor a la dinastía reinante, fue concebido para ser uno de los más poderosos de su época, armado con una impresionante cantidad de cañones distribuidos en 2 cubiertas. La construcción del Vasa comenzó en 1626 en los astilleros de Estocolmo, bajo la supervisión del maestro constructor Henrik Hibertsson. El diseño original contemplaba una sola cubierta de cañones. Sin embargo, por órdenes del rey, se añadió una segunda cubierta para aumentar su poderío bélico. Esta modificación, aunque incrementaba la capacidad ofensiva del buque, también elevaba su centro de gravedad, comprometiendo su estabilidad. El 10 de agosto de 1628, el Vasa zarpó en su viaje inaugural desde el puerto de Estocolmo. Apenas había recorrido poco más de 1 kilómetro cuando una ráfaga de viento lo escoró hacia un lado. El agua comenzó a entrar por las troneras abiertas de los cañones, y en cuestión de minutos, el majestuoso buque se hundió en las frías aguas del Báltico. Este trágico suceso resultó en la muerte de más de 30 personas de las aproximadamente 150 que conformaban la tripulación. El colapso del puente de Quebec en Canadá. A principios del siglo XX, Canadá emprendió uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos de su historia, la construcción del puente de Quebec. Este puente, destinado a unir la ciudad de Quebec con Lévis cruzando el río San Lorenzo, estaba diseñado para ser el puente en ménsula más largo del mundo, con una luz principal de 549 metros. Sin embargo, su construcción estuvo marcada por tragedias que dejaron una huella imborrable en la historia de la ingeniería civil. La primera tragedia ocurrió el 29 de agosto de 1907. Mientras se avanzaba en la construcción, los ingenieros notaron deformaciones en la estructura. A pesar de las preocupaciones expresadas, no se tomaron medidas correctivas a tiempo.
Esa tarde, la sección en construcción colapsó repentinamente, llevándose la vida de 75 trabajadores. Este desastre puso en evidencia errores de diseño y supervisión inadecuada. Tras una investigación exhaustiva y la implementación de mejoras en el diseño y los materiales, la construcción se reanudó. Sin embargo, el 11 de septiembre de 1916, mientras se izaba el tramo central del puente, este se desplomó, causando la muerte de 13 trabajadores adicionales. Este segundo colapso fue atribuido a fallas en los equipos de elevación y a defectos en los materiales utilizados. El derrumbe de los grandes almacenes Sampoong en Seúl. En el bullicioso distrito de Seocho-gu, en Seúl, Corea del Sur, se erigía el edificio de los grandes almacenes Sampoong, una estructura de 5 pisos que simbolizaba el auge económico y la modernización del país en la década de 1990. Inaugurado el 1 de 1989, diciembre de 1989, este centro comercial atraía diariamente a miles de clientes, convirtiéndose en un punto neurálgico de la actividad comercial de la capital surcoreana. Sin embargo, tras su fachada de prosperidad, el edificio ocultaba graves deficiencias estructurales. Originalmente concebido como un complejo residencial de 4 plantas, el diseño fue alterado durante su construcción para albergar un centro comercial de 5 pisos. Estas modificaciones incluyeron la reducción del tamaño de las vigas de carga y la instalación de una 5ª planta destinada a restaurantes con sistemas de calefacción por suelo radiante, lo que incrementó significativamente el peso sobre la estructura original. A lo largo de los años, aparecieron señales alarmantes de deterioro. En abril de 1995, se detectaron grietas en el techo del 5º piso, especialmente en la zona de la columna 5E. A pesar de estos indicios, la gerencia optó por medidas superficiales, como cerrar temporalmente la planta afectada y trasladar mercancías al sótano, sin abordar las causas subyacentes de los daños. El 29 de junio de 1995, la situación alcanzó un punto crítico. El colapso del puente Primero 35 tumbó sobre el río Mississippi en Minneapolis. En el corazón de Minneapolis, Minnesota, se erigía el puente Primero 35 tumbó, una estructura de acero que permitía a la Interestatal 35 tumbó cruzar el río Mississippi. Inaugurado en 1967, este puente de 8 carriles se convirtió en una arteria vital para la ciudad, soportando un tráfico diario de aproximadamente 140.000 vehículos. Su diseño presentaba un arco de acero de 140 metros de longitud, que se alzaba a 19.5 metros sobre el río, sin pilares intermedios que interrumpieran el cauce del agua. A lo largo de los años, el puente fue objeto de múltiples inspecciones que revelaron preocupaciones sobre su integridad estructural. En 1990, una evaluación lo calificó como estructuralmente deficiente, señalando problemas de corrosión y fatiga en sus componentes. A pesar de estas advertencias, el puente permaneció en uso y se implementaron medidas de mantenimiento, incluyendo la instalación de un sistema de deshielo en 1999 para prevenir la formación de hielo en su superficie durante los fríos inviernos de Minnesota. El 1 de agosto de 2007, alrededor de las 6:05 de la tarde, durante la hora pico vespertina, el puente colapsó repentinamente. La estructura se desplomó, enviando vehículos y escombros al río y sus orillas. En total, 111 vehículos se vieron involucrados y 13 personas perdieron la vida, mientras que 145 resultaron heridas. El colapso del puente Morandi en Génova, Italia. En la vibrante ciudad portuaria de Génova, Italia, se erigía el puente Morandi, una estructura emblemática que formaba parte de la autopista A10, conectando los barrios de San Pierdarena y Cornigliano sobre el río Polsevera. Diseñado por el ingeniero Riccardo Morandi, este viaducto, también conocido como Viadotto Polsevera, fue inaugurado el 4 de septiembre de 1967. Con una longitud de 1.182 metros y una altura de 45 metros, su diseño innovador presentaba 3 pilares de hormigón que alcanzaban los 90 metros de altura, sosteniendo vanos de hasta 210 metros de longitud. A lo largo de los años, el puente se convirtió en una arteria vital para el tráfico local e internacional, soportando un flujo constante de vehículos que, con el tiempo, superó las expectativas originales de diseño. Sin embargo, desde su inauguración,
surgieron preocupaciones sobre la durabilidad de los materiales utilizados y la capacidad de la estructura para manejar el creciente volumen de tráfico. A pesar de las advertencias y la necesidad evidente de mantenimiento continuo, las intervenciones fueron limitadas y, en algunos casos, postergadas. El 14 de agosto de 2018, alrededor de las 11:36 de la mañana, durante una intensa tormenta, una sección de 210 metros del puente colapsó repentinamente. Testigos presenciales informaron que el puente fue impactado por un rayo antes de su desplome, aunque las investigaciones posteriores se centraron en fallas estructurales y de mantenimiento como causas principales del desastre. El colapso resultó en la caída de vehículos y escombros sobre el río Polsevera, las vías ferroviarias y edificios industriales cercanos, causando la trágica muerte de 43 personas y dejando a muchas otras heridas.